Aviso. Este relato trata sobre abuso infantil. Si eres sensible a este tema, te recomiendo escuchar con cuidado o dejarlo para otro momento. Encontré esto en la habitación de mi hijo, y me congelé. No fue una imagen espectacular, no había un grito, ni un grito que rompiera la casa. Fue un objeto pequeño, doméstico, escondido entre las sábanas como si perteneciera a otra historia. Un peluche que había sido de Gabriel desde bebé, el único que le calmaba cuando tenía pesadillas. Lo encontré hecho un nudo, con costuras abiertas y lo que parecían manchas oscuras en la tela. No quiero entrar en detalles que no protejan su dignidad, pero te prometo que la visión de aquel peluche fue suficiente para que mi mundo se partiera en dos. Me llamo Carlos. Trabajo en ventas y paso buena parte del mes fuera de la ciudad. No puedo decir que estuviera orgulloso de esas ausencias, porque dormir en una habitación distinta cada semana pesa en el cuerpo y en la relación, pero siempre me dije que lo hacía por mi familia. Pagar el colegio, las clases de fútbol, mantener la casa. Gabriel tiene 6 años. Es un niño cariñoso, de risa fácil, con manchas de pintura en las manos y con una imaginación que lo hace hablar con los coches como si fueran viejos amigos. Rosel, mi mujer, y yo siempre intentamos que fuera una infancia lo más normal posible, o al menos eso creíamos. Si estás viendo esto, quizá tienes hijos, sobrinos, o trabajas rodeado de menores. Te lo digo para que no pienses que soy un padre descuidado o un héroe. Soy un padre que cometió errores y que tuvo que aprender a reaccionar en el peor instante imaginable. No soy abogado, no soy psicólogo. Soy alguien que tuvo que elegir entre la culpa y la protección. Desde hacía meses notaba cambios en Gabriel. Al principio pensé en la escuela, profesores cambiados, un examen difícil, algún conflicto con un compañero. Luego las pequeñas señales se fueron acumulando. Ojeras que aparecían y desaparecían en el rostro de un niño que antes dormía como una piedra. Su resistencia a venir conmigo los fines de semana, su renuencia a abrazarme cuando lo recogía, preguntas inocentes que sonaban a mapas de miedo. ¿Papá, te vas otra vez? Y una necesidad urgente de que no me fuera, como si mi ausencia fuera peligrosamente literal para él. También dejó de hablar de la madre con la naturalidad de antes. Cuando la nombraba, lo hacía con una voz baja, como si se disfrazara de adulto para contar algo vergonzoso. Hice lo que muchos padres hacen. Pregunté, negocié, intenté creer la versión más suave porque es más soportable. Rosel minimizaba las cosas. Son cosas de niños, decía. Se hace el valiente para llamar la atención. Y lo hacía con una calma que, hoy lo veo, sonaba a defensa más que a consuelo. Había frases suyas que luego supe que usaba como una especie de disfraz. Es por su bien, hay que corregirlo. Dios nos pide disciplina. Palabras que en boca de alguien que cuida suenan diferentes que en boca de alguien que hace daño. En ese momento, yo no sabía distinguir el tono de la verdad del tono de la manipulación. Una tarde, tras volver de un viaje, decidí meterme en la habitación de Gabriel para buscar una camiseta que había dejado olvidada. No recuerdo por qué me llamó la atención mirar en la cama. Quizá fue el silencio distinto que había en la casa, la manera en que el reloj parecía más lento. Al filo de la sábana, medio oculto, apareció el peluche. Lo cogí con la intención de apretarlo, como hacía con otros juguetes, y sentí que algo se helaba dentro de mí. Las costuras abiertas, la tela arrugada, y unas manchas que no sabría describir con tecnicismo. Eran como huellas de que algo había sido forzado, usado de manera que aquel objeto perdió la inocencia. Me quedé sin respirar. Sentí como si la habitación, que tantas veces había albergado risas y dibujos, se hubiera convertido en un paisaje de preguntas. La reacción fue inmediata y a la vez paralizante. ¿Qué hago? ¿A quién le cuento primero? La cabeza me bombardeaba con posibilidades. Una caída, un accidente, un juego demasiado bruto. Pero algo en el conjunto me decía que no. No era razonable. Era profundo. Era urgente. Lo llevé hasta el baño. Lo puse en la encimera
y sin hacer ruido llamé a Rosel. Ella apareció con esa calma ensayada de quien no quiere espantar a nadie. Le enseñé el peluche. ¿Qué es esto?, pregunté cortante, controlando el temblor de la voz. Ella miró, frunció el ceño y dijo: Gabriel lo rompió jugando. Lo arreglamos. No hay nada de qué preocuparse, Carlos. Su mano se posó en mi brazo como si quisiera devolverme la paz. La frase me salvó de explotar en ese instante, pero dejó otra cosa que ardía. La sensación de que me estaban pidiendo que aceptara una explicación que no se sostenía. No quería convertir mi casa en una escena de enfrentamiento delante de un niño que dormía en otra habitación. Fui a la cocina, me senté y pensé en la única alternativa posible: observar sin ser visto. Tal vez necesitaba pruebas, tal vez necesitaba entender antes de destruir todo, y llevar a Gabriel a vivir a la casa de un familiar por impulso. Tenía que actuar con cabeza fría. Pero, ¿hasta qué punto la cabeza fría es un lujo que puedes permitir cuando se trata de tu hijo? La culpa me comió. Me pregunté 1000 veces por las ausencias, por los viajes. Si no hubiera trabajado tanto, me decía, si hubiera sido más presente. Los reproches eran billetes que no devolvían nada. A veces la culpa es una forma de anestesia. Te mantiene ocupado mientras algo peor sucede. Lo supe y me prometí que no iba a permitírmela más. No iba a usar la culpa como excusa para no actuar. Esa noche no dormí. Me senté en el coche fuera de casa mirando las luces de una calle que me parecía extraña. Llamé a mi hermano Claudio sin pensarlo. Cuando corté, ya había llorado en voz baja. Le conté lo del peluche. No le conté todo. No conté las sospechas porque no quería sembrarlas sin pruebas, pero le dije que algo no iba bien. Ven mañana temprano, me dijo sin preguntar. Trae al niño si puedes. Hablamos con calma. Su voz fue un alivio. No premio heroico, solo presencia. Antes de acostarme, llamé a una línea de asesoría legal gratuita. No para tomar decisiones, sino para informarme. Les conté lo del peluche, mi sospecha y mi miedo a que una reacción descontrolada pusiera en riesgo al niño. Me aconsejaron que documentara lo que pudiera sin vulnerar derechos, que guardara el objeto y, si tomaba alguna decisión de grabar algo, que lo hiciera con la idea de presentar pruebas y acudir a las autoridades de inmediato. No me dieron un manual, me dieron una instrucción básica: proteger al menor, no exponerse a actos ilegales y buscar la orientación de la policía. Fue suficiente para darme algo que no había sentido desde que identifiqué el problema: una ruta. Al día siguiente intenté actuar con naturalidad. En el coche, Gabriel me preguntó por el helado que le había prometido la semana anterior. Me concentré en su cara para no pensar en el peluche. Jugamos, reímos, me clavé en la piel el olor a su cabello cuando le di el abrazo. No quise que notara que yo estaba asustado. Los niños sienten la ansiedad aunque no la vean. Le di una rutina estable: desayuno, mochila, beso en la frente. Estas cosas no las contaba a nadie, me las dedicaba. Al dejarlo en el colegio lo observé correr hacia sus amigos. Se le veía ligero. Eso me dolió y alivió. Era la prueba tangible de que la vida podía mantenerse, al menos en apariencia. La semana fue un ejercicio de equilibrio. Intenté recoger más pistas. Pequeña pieza de ropa con arrastre, marcas de arañazos en una puerta, la manera en que Gabriel evitaba la mirada de Rosel cuando se enfadaba. Le dije a mi madre que pasara más tiempo con ellos, que recogiera al niño a veces. Ella lo hizo sin reproches, como si aquello fuera un favor que se ofrecía con amor. Pero yo seguía con la sensación de que algo se cosía en silencio. Una tarde, revisando la habitación para buscar un cargador, encontré un rincón en la parte trasera del armario, donde había una pequeña tira de cinta adhesiva doblada, casi oculta. No la toqué al principio. Miré alrededor, y mi corazón latía con la extrañeza de quien descubre un mapa que no entiende. ¿Qué hacía eso allí? ¿Quién la había puesto? Podría ser inocente, podría no serlo. Tomé una foto para mi propio registro, y la guardé en un archivo en la nube que solo yo podía acceder.
Había aprendido por teléfono que una bitácora ordenada de cosas raras podía ayudar a que las circunstancias no se perdieran en la memoria difusa de la angustia. Más tarde, en una conversación en la cocina, Rosel notó mi tensión. «Estás obsesionado», dijo. «Necesitas descansar». Fue suave, casi cariñosa, pero había una rigidez en su postura. Le pedí que me contara cómo había roto el peluche. Inventó una historia sobre una puerta que había cerrado el perro. No tuve coraje entonces. Mi mente buscaba confirmaciones y también quería creer en el pecho de alguien que, a mi juicio, hacía de madre. La explicación no me convenció. Se lo dije con cuidado. Ella me miró, se encogió de hombros y cambió el tema. Sentí que algo se cerraba entre nosotros, una cortina que yo no sabía cómo descorrer. Empecé a preparar un plan. No era un plan elegante ni intelectual. Era un orden de prioridades que surgía de la necesidad. 1. Proteger a Gabriel. 2. Recopilar lo necesario para que cualquier autoridad pudiera actuar sin demolir la vida del niño. 3. Contar con apoyo familiar. 4. Preparar una salida segura si hacía falta. Compartí mis miedos con Claudio, que al oírlos fue directo. Yo los saco de ahí si hace falta. No era palabrería. Sentí la seguridad en su voz como un anclaje. ¿Grabar o no grabar? La idea de una cámara me atravesó con la contundencia de un recurso contemporáneo. No por voyeurismo, sino por la obligación de no ser solo testigo de mi propio fracaso. ¿Estaba dispuesto a vigilar la habitación de mi hijo? ¿Sería eso ético? ¿Sería ilegal? ¿Me convertiría en alguien que espiaba a su propia pareja? Muchas preguntas que surtían respuestas incompletas. Llamé a la delegada que me atendió cuando pedí información preliminar. Le expliqué sin dramatizar que tenía sospechas y que quería saber si actuar cuidadosamente para recabar evidencia era aceptable. Su respuesta fue precisa: documentar y acudir a la autoridad, porque la prioridad era la seguridad del menor, pero hacerlo con asesoría para que no quedara en una zona legal gris. Aquello me dio un permiso moral y una advertencia legal al mismo tiempo. Compré una pequeña grabadora digital y una cámara doméstica, no porque quisiera convertir la casa en un set, sino porque entendí que la mejor defensa para un niño puede ser la evidencia. No voy a explicar cómo la coloqué, ni dónde exactamente. No voy a dar una lección técnica de ocultación ni de invasión. Lo que sí te diré es cómo me sentí. Como si me pusiera el uniforme de alguien que entra en un hospital para rescatar a alguien. Todo era silencioso, controlado, y mi mano temblaba cada vez que fingía normalidad. Esa primera noche con la cámara instalada fue la cosa más larga que viví. Un reloj que marcaba el tiempo con fiereza. Cada ruido normal de la casa me hacía levantar el cuerpo como si me llamaran a la acción. Me senté en el sofá con el móvil encima de las piernas y miré la pantalla, con la imagen en vivo de la habitación de Gabriel, y pensé en todas las preguntas que nunca antes me había hecho. ¿Qué significa ser padre? ¿Por qué confié tanto? ¿Cuándo el amor se vuelve a envejecer y permite sombras? Gabriel llegó a casa acariciando el balón del colegio. Saludó con un beso, se puso el pijama, y yo me encargué de leerle un capítulo de su libro favorito, como siempre. Intenté no actuar raro. Antes de acostarlo, miré su cara. Pómulos rosados, ojos cansados pero abiertos. La inocencia de quien no sabe que su mundo puede estar en peligro. Le pregunté si quería que le pusiera su peluche. Me dijo que sí. Le puse otro suyo, uno sin historia, y lo besó como si fuera el original. Lo tapé, apagué la luz, y me fui a la sala como si fuera a ver una película que iba a cambiar mi vida. No sé cuánto tiempo pasó. El móvil en mi mano me parecía una bomba de arena que marcaba cada segundo. En algún momento, mi pulso se aceleró. No por la espera, sino por una certeza. Había tomado una decisión que no tenía retorno. Si la cámara no mostraba nada, la casa seguiría igual, y yo me enfrentaría a mi propia paranoia. Si la cámara mostraba algo, lo que siguiera sería la demolición de una vida y la reconstrucción de otra. Ninguna opción era cómoda. Decidí que, si la cámara captaba algo,
No haría justicia por mano propia. No iba a exponer a Gabriel a un juicio público, ni lo iba a convertir en testigo de un show. Copié los archivos a un disco seguro, contacté a mi abogado apenas pude, y le dije que tenía que asesorarme con urgencia. Me dio instrucciones básicas: llevar la copia directamente a la comisaría, solicitar la intervención del servicio social, y pedir una medida urgente de protección. Me dijo que era importante no difundir el material y mantener la privacidad del niño. Su tono fue firme, protector, como el de alguien que no tiene tiempo para sentimentalismos. La noche avanzó y a la vez se detuvo. Me dormí con el móvil en la mano, con la cámara grabando, con la casa respirando. Soñé con momentos felices. Gabriel en la playa, haciendo un castillo de arena conmigo. Con Rosel sonriendo de verdad, sin esa tensión que ahora parecía haberse instalado en su rostro. Me desperté varias veces, con la sensación de que alguien iba a llamar a la puerta, con la necesidad de mirar la pantalla. A medianoche, la casa hizo un ruido que me hizo saltar. Miré el móvil y la imagen tenía movimiento. Una silueta entrando en el cuarto. No puedo describir lo que vi con detalles que revictimizan, pero puedo decir cómo me atravesó. Fue como si la sangre me hubiera bajado del rostro. El corazón me dio un vuelco, y la mente, en un acto de supervivencia profesional, me ordenó copiar el archivo, llamar a Claudio, y no hacer nada impulsivo. Llamé y le dije una sola palabra: ahora. Él entendió. A partir de ahí, las cosas se volvieron prácticas y duras, y mi voz se torció entre la calma forzada y el miedo real. Le dije dónde estaban las llaves de la casa, que viniera con 2 personas de confianza y que no hicieran ruido. Fue él quien condujo la operación de manera fría, casi militar. No porque le gustara, sino porque había urgencia. Le pedí que, antes de entrar, llamara a la policía para anunciar una intervención. Él lo hizo. Quería que todo quedara en manos oficiales, que hubiera testigos de que yo no quería linchar a nadie en la calle. No voy a describir el momento en que entraron ni el interrogatorio, porque mi objetivo con esta historia no es la fotografía de la violencia, sino la narración del camino que siguió a ese peluche y a esa decisión. Lo que sí puedo decir es que, cuando Gabriel fue llevado a un lugar seguro aquella misma noche, lo abracé y sentí que las palabras no alcanzaban. Había culpa, por supuesto. Había también una especie de alivio que me invadía como una ola. El alivio de haber decidido actuar. Esa primera madrugada terminó con la delegada recibiéndonos en la comisaría. Explicamos, mostramos el archivo, y un protocolo empezó a caminar. Nos atendieron con profesionalidad, con la seriedad que merece un caso así. Había una mezcla de burocracia y humanidad, formularios, papel, y al mismo tiempo preguntas cuidadosas para proteger al niño. La delegada nos dijo palabras que se quedaron. Lo importante ahora es la protección y la recuperación. Son sencillas, pero encerraban toda la complejidad del asunto. Por el momento, y para no poner en riesgo lo que sigue, te voy a dejar aquí. No porque sea lo más cómodo, sino porque lo que sigue exige cuidado, y merece la atención que solo puede darse con respeto. Hay cosas que cambian por la acción de un solo objeto. A veces un peluche, a veces una llamada, a veces la voz de un familiar que decide intervenir. En mi caso, aquel objeto empujó mi vida hacia una decisión que no volvería atrás. Hay personas que se llaman al fondo de la noche y no responden, otras que se levantan y actúan. Yo fui de los segundos. Si esta historia te preocupa, compártela para que más padres estén atentos. Lo que vino después fue un laberinto de decisiones: la custodia temporal, las citas con la psicóloga, el proceso legal que empezaba a formarse, las conversaciones interminables con la delegada, la mirada de Gabriel cuando por fin pude verlo sin el miedo pegado a su cuerpo. Pero esas son partes que merecen contarse con calma, con los nombres de quienes nos ayudaron: el tío que acogió a Gabriel, la psicóloga que nos explicó cómo reconstruir un suelo seguro, y con la honestidad de que la recuperación no es una línea recta. Te contaré cómo fuimos organizando la vida para proteger a mi hijo, cómo la casa se convirtió en 2,
cómo el miedo se transformó en una rutina nueva, y cómo poco a poco fui aprendiendo que proteger no es solo evitar el daño, sino también construir un lugar donde la risa pueda volver a entrar. Queda mucho por decir. La primera noche de resguardo, la primera sesión con la psicóloga, la primera vez que Gabriel volvió a sonreír de verdad. También hay decisiones legales y enfrentamientos burocráticos que nos explicaron que la justicia avanza a pasos que a veces no coinciden con la urgencia del corazón. Te lo iré contando, porque si algo aprendí, es que no hay que guardar estas historias en silencio. No es por morbo, es por responsabilidad. Permanece conmigo. Hay más por venir. Entrar en la comisaría aquella madrugada fue como atravesar un umbral entre dos mundos. El de antes, donde la casa todavía guardaba las risas a medias, y el de después, donde todo tenía que reorganizarse alrededor de la seguridad de un niño. Nos atendieron con profesionalidad y también con calma humana. No era la frialdad cinematográfica, era atención concreta. Formularios, preguntas cuidadosas, y la voluntad de colocar a Gabriel en un lugar seguro lo antes posible. La delegada me miró a los ojos y dijo una cosa que no olvidaré. Lo primero es protegerlo. Todo lo demás lo iremos viendo. Fue una frase simple que, en ese momento, me sostuvo como un clavo firme en la pared. Gabriel pasó la madrugada en casa de mi hermano Claudio. Recuerdo verlo por primera vez en la cocina de la casa de él, envuelto en una manta que le quedaba enorme. Se aferraba a un nuevo peluche, uno sin historia, uno que le compraron mis padres en secreto. «Es para que tengas uno nuevo cuando mamá venga por la tarde», me dijo mi madre tratando de sonar normal, y su voz se quebró a mitad de la frase. Gabriel no quiso hablar mucho, se limitó a tomarme la mano y apretarla con esa confianza infantil que ninguna traición parece romper del todo. Le dije que estaba allí, y que todo iba a estar bien. Fue la promesa más difícil y a la vez, la más honesta que pude hacer. Mi abogado llegó temprano por la mañana. Nos sentamos en un despacho pequeño, con papeles apilados y un silencio que olía a café. Él me explicó, en términos sencillos, las primeras medidas que podía pedir sin inventarme itinerarios. La solicitud de una medida de protección para el menor. La guarda provisional a favor de un adulto de confianza, en nuestro caso, mi hermano, y la petición de que se suspendieran las convivencias con la madre hasta que se evaluara la situación. No prometió resultados. Aclaró que la justicia es lenta y que, a veces, las medidas provisionales son la vía más rápida para garantizar la seguridad inmediata. Salí del despacho con una carpeta bajo el brazo y una sensación de que, por primera vez desde el hallazgo del peluche, mis pasos tenían una dirección. En la primera mañana con Gabriel fuera de casa fui al colegio. Tenía que hablar con la directora y con la maestra. No lo hice por procedimiento. Lo hice por protección. Les pedí discreción y apoyo. Les expliqué que el niño estaba pasando por un proceso complicado y que necesitábamos mantener la normalidad escolar sin exponerlo a rumores. La maestra fue comprensiva. Me miró con sorpresa y tristeza y dijo: «Lo cuidaremos aquí». Me dio la sensación de que, en esa guerra silenciosa, había aliados más allá de la familia. Las primeras semanas fueron un torbellino de gestiones y de emociones. Hubo entrevistas con servicios sociales, conversaciones largas con la delegada, y la decisión judicial de otorgar la guarda provisional a mi hermano. No fue un castigo teatral hacia nadie. Fue una medida protectora que priorizaba la estabilidad del menor. A la madre se le prohibió acercarse a la casa, y se le dictó una medida cautelar que limitaba cualquier contacto hasta nuevo aviso. No entraré en detalles del proceso legal, porque lo importante aquí no son los tecnicismos, sino las personas implicadas. Gabriel, mi familia, y la red de profesionales que empezó a armarse alrededor de nosotros. Recuerdo la primera cita con la psicóloga, la doctora Renata. La conocí en una sala con juguetes ordenados y una mesa pequeña, como las que se ven en las entrevistas para niños. Ella me miró con la serenidad de quien ha visto mucho y sabe que las palabras pueden esperar si el gesto es claro. Hablamos largo rato. Me explicó qué era la terapia de juego
¿Y por qué tenía más sentido que una entrevista directa con preguntas que un niño de 6 años no podría comprender? Me dio un marco. No iba a arreglar a Gabriel en una sesión ni en dos. La recuperación es un trayecto lento y en zigzag. Debíamos armar rutinas, reforzar la sensación de seguridad y trabajar desde la confianza. Me dijo algo que me quedó clavado. La terapia es un espacio donde el niño pone en palabras lo que no pudo decir. Nosotros acompañamos ese relato sin forzarlo. Me lo dijo con esa franqueza que solo dan los años y la experiencia. Las visitas a mi hijo durante las primeras semanas eran cortas y mediadas. No todo el tiempo estaba permitido. Todas las interacciones estaban pensadas para no sobrecargarlo. En la casa de mi hermano, los ritmos eran distintos. Desayunos tranquilos, paseos al parque a media mañana, siestas largas, y la presencia constante de adultos que funcionaban como un colchón. Al principio, Gabriel no dormía bien. Soñaba y se despertaba sobresaltado. Me tocaba entrar en su cuarto con la luz baja, sentarme a su lado y esperar hasta que su respiración se volviera un mar calmo. Lo más difícil era ver cómo su confianza se había minado. A veces se negaba a dejarme besarlo. En otras ocasiones quería que me quedara hasta que se durmiera. Aprendí a ser paciente. Aprendí que la paciencia tiene volumen, que se mide en pequeñas cosas. Una taza de cacao caliente, una historia contada sin prisa, una canción repetida hasta que la memoria la hace suya de nuevo. Hubo una entrevista que late en mi memoria. La evaluación inicial con una trabajadora social. Estuvimos en una habitación neutra, con folios y un reloj que marcaba las preguntas. La trabajadora nos pidió que relatáramos los hechos con calma, que contáramos cómo habían sido las dinámicas familiares. Fue una experiencia extraña y puesta al revés. Explicar lo cotidiano como si fuera un caso clínico. Hablé de mi trabajo, de los viajes, de las pequeñas ausencias. Expliqué cómo en ocasiones confié sin vigilar, y cómo esa confianza podía haberse convertido en negligencia. No me disculpé con líricas. Acepté mis fallos con la intención de repararlos. La trabajadora asintió varias veces y dijo, «No se trata solo de culpas, se trata de señales y de acciones. Usted actuó cuando pudo y ahora sigue actuando». Fue un alivio escuchar que reconocer no era lo mismo que ser castigado. Era un punto de partida. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía su curso a trompicones. Mi jefe y yo conversamos. No fue fácil pedir reducir viajes ni prometer menos ventas. Explicarle que necesitaba estar más cerca de casa fue una conversación que me sacó la máscara de padre, que puede con todo, y dejó ver a un hombre quebrado que intentaba recomponer un hogar. Sorprendentemente me dieron un margen. Me ofrecieron una posición con menos desplazamientos mientras el proceso durara. No fue una solución perfecta, pero me permitió estar presente. Cambiar mi rutina laboral fue uno de los primeros actos prácticos de reparación que pude ofrecerle a Gabriel. Mi presencia física, y no solo mis palabras, como puente de seguridad. La terapia de Gabriel con la doctora Renata fue lenta, y a menudo frustrante por la lentitud. Las sesiones no eran una sucesión de confesiones. Eran juegos con piezas, dibujos de casas, relatos con muñecos donde el niño volcaba miedo con metáforas. En una de las primeras sesiones, Gabriel dibujó una casa con muchas puertas pequeñas y una figura que estaba detrás de una cortina. No quiso explicarla. La profesora me dijo después, si él no lo nombra, es porque aún no puede, y no hay que presionar. Lo importante es acompañarlo para que, cuando lo haga, sea en un espacio seguro. Aprendí a observar los gestos. Si una palabra brotaba, no la forzaba. Si una noche el niño pedía repetir la misma historia, la repetía. Es en la repetición donde se recrean las seguridades. Hubo reacciones de nuestro entorno que me enseñaron quiénes estaban a nuestro lado por solidaridad y quiénes por costumbre. Algunos vecinos evitaron preguntarme por vergüenza o por no entrometerse. Otros nos ofrecieron compra de mercado, pequeñas manos de ayuda que alivian el trajín. Mi madre vino a quedarse con Gabriel en días concretos para que yo pudiera ir al trabajo y al mismo tiempo descansar.
Marcia, la cuñada, se convirtió en un pilar. Me acompañó a algunas citas y se encargó de tramitar papeles cuando yo me ahogaba. Hubo también voces que cuestionaron, con cierto juicio, mis decisiones pasadas. Esas voces me dolieron más que las otras porque, en medio del caos, eran como sal en la herida. Aprendí a poner límites. Proteger no solo a Gabriel, sino también nuestro proceso de recuperación. Las primeras audiencias fueron un golpe de realidad. No quiero entrar en detalles judiciales que confundan. Solo diré que enfrentarse a un proceso legal en esta situación es exponerse a una maquinaria que se mueve con otra lógica: plazos, evaluaciones, informes. En una de las audiencias, la delegada que nos había acompañado en la madrugada volvió a estar presente. Nos miró con la misma seriedad. La resolución judicial tomó medidas provisionales: la prohibición de acercamiento por parte de la madre y la asignación de una evaluación psicológica para ella. No celebré la decisión como un triunfo. La celebración no pertenece a casos como este. Lo que sentí fue alivio, no por el papel firmado, sino porque existía una barrera física que nos daba tiempo para respirar. Hubo un momento en que, en medio de la administración lógica del caso, sentí una rabia que no sabía dónde poner. La rabia contra quien había dañado a mi hijo, pero también contra mí mismo por no haber visto con tiempo. Me parecía necesario canalizar esa ira en acciones concretas. Asistir a terapia para padres, aprender a leer señales, crear un entorno seguro. Me apunté a sesiones donde se hablaba de límites, de comunicación no violenta, y de cómo restituir la confianza en un niño que había aprendido a desconfiar. No busqué convertir ese dolor en culpa perpetua. Lo metamorfoseé en responsabilidad práctica. La reconstrucción del hogar fue un proceso físico también. Volvimos a la casa, pero con cambios. Cerraduras nuevas, una habitación de Gabriel redecorada con colores que él eligió, y una rutina nueva. Lo más simbólico quizá fue la decisión de quemar, metafóricamente, algunas cosas que me recordaban la normalidad rota. No se trató de borrar recuerdos, sino de crear un ambiente donde las asociaciones negativas no dominaran. Compramos cortinas nuevas, cambiamos la disposición de la habitación, y lentamente, cada objeto fue ganando un nuevo matiz. Gabriel participó en la elección de las sábanas, en la selección de una lámpara nocturna que proyectaba estrellas en el techo, y en pequeñas decisiones que le devolvieron agencia. Con el tiempo, empezaron a aparecer señales de progreso que me permitieron respirar con menos tensión. La primera vez que Gabriel me pidió jugar en el parque sin aferrarse a mi mano, fue una pequeña fiesta. La primera vez que se rió de verdad, de esa risa suelta que no advierte antes de caer, me sentí recompensado por todo el esfuerzo emocional invertido. No fue una línea recta. Hubo retrocesos. Hubo noches en que volvía a despertarse, y días en que se volvía más irritable. Pero también habían avances. Dibujar mejor, aceptar ir a la escuela sin angustia, hablar de sus dibujos con palabras más claras. Un capítulo que me marcó fueron las sesiones en las que la doctora Renata nos incluyó a mí y a Gabriel. No era terapia de pareja, era terapia de vínculo padre-hijo. Aprendí herramientas sencillas: cómo preguntarle sin presionar, cómo validar sus emociones con frases como «veo que estás triste» o «lo que sientes tiene sentido», cómo ofrecer opciones en lugar de imposiciones para que recuperara su sentido de control. En una de esas sesiones jugamos con muñecos y líneas de tiempo imaginarias, donde yo pedía disculpas por no haber estado y él, en su juego, me perdonó. Fue una escena pequeña y poderosa, la fantasía que permite ensayar el perdón y el reencuentro. No todo fue reparación emocional. Hubo también decisiones concretas acerca de la custodia y de la convivencia. Después de varios meses en los que la madre estuvo sometida a evaluaciones y seguimientos, el tribunal mantuvo la medida protectora mientras el proceso se desarrollaba. No era una sentencia definitiva, era una cautela. A mí me otorgaron la autoridad para decidir sobre la educación y la salud inmediata de Gabriel, con la supervisión correspondiente. Aprendí a no pensar en términos de victoria o derrota,
sino en términos de seguridad y necesidades. Lo que importaba era cómo garantizar el espacio físico y emocional que el niño necesitaba. El papel de mi hermano fue clave. Claudio, con su paciencia labrada en años de trabajo y de responsabilidad familiar, se convirtió en un guardián cotidiano. Nos dio techo cuando lo necesitábamos, nos dio compañía en las noches largas, y fue la figura masculina estable que Gabriel necesitó mientras yo ajustaba mi trabajo. No es que él reemplazara un rol, complementó. Su presencia calmó situaciones que, sin él, se hubieran vuelto inmanejables. Marcia, por su parte, tejió una red de gestiones administrativas que nos salvó de muchísimos dolores de cabeza. La familia, en aquel tramo, fue una estructura de sostén real. Hubo momentos en que una parte de mí quiso aislar el proceso, guardarlo como algo íntimo. Pero la realidad me mostró que la mejor defensa es la transparencia responsable. Compartir con la escuela, con la delegada y con profesionales, permitió que nadie quedara desamparado. Si algo aprendí fue que proteger a un menor no es solo un acto privado, es una labor colectiva. Cuando se trata de niños, necesitamos redes, profesionales, familiares, instituciones. No se trata de exhibir el dolor, sino de no permitir que el dolor actúe en soledad. La religiosidad distorsionada que la madre usó como justificación fue un tema espinoso. Había frases que en su boca sonaban a mandatos. Es por su bien. Hay que corregir con mano firme. Dios así lo exige. En reuniones con la trabajadora social y la terapeuta, se subrayó algo que merece ser dicho. La fe no puede ser excusa para herir. Hay prácticas que se visten de espiritualidad y que en realidad son abuso con otra etiqueta. En nuestras conversaciones con un pastor de la comunidad, que no formó parte de la agresión y que nos ofreció apoyo, se trabajó esa distinción. La salvaguarda de la fe como consuelo y no como justificación de daño. Fue una aclaración necesaria para que Gabriel no asociara la espiritualidad con el peligro. Con el paso de los meses, la escuela fue un espacio crucial. La directora y el equipo escolar organizaron un plan de apoyo, notificaciones al personal, observaciones en el recreo, apoyo pedagógico. La maestra de Gabriel se convirtió en una aliada que me enviaba pequeños informes. Hoy dibujó una casita con sol, hoy participó en la lectura, hoy corrió en el recreo. Esos informes parecían triviales, pero para mí eran indicadores de que la vida cotidiana estaba volviendo a su cauce. La pedagogía de la constancia es un arte. La escuela, con su rutina, ofrecía una normalidad reparadora. Las terapias extendieron su alcance. Gabriel recibió sesiones individuales, sesiones de juego, y también momentos en grupo con otros niños que habían pasado por situaciones de vulneración. Yo asistía a sesiones para padres, donde aprendimos a reconocer señales y a gestionar nuestra ansiedad. No era un club de culpables, era más bien una sala de herramientas prácticas. Aprendí a no sobreactuar afectos ni a exigir un agradecimiento que un niño no está obligado a dar. La presencia sostenida es la mejor reparación que pude ofrecer. A raíz del proceso, mi vida profesional se reformuló. Reduje mis viajes, pedí un cambio de tareas y empecé a priorizar la estabilidad. Hubo un costo económico, por supuesto, pero la elección fue clara. La seguridad y el desarrollo emocional de mi hijo pesaban más que unas ventas más. Esa decisión trajo consecuencias positivas. Pude acompañar a las citas médicas, estar en las entrevistas escolares y, quizás lo más importante, ser testigo del regreso de su risa. Cambiar el ritmo de vida fue un aprendizaje profundo sobre cuáles son las prioridades reales cuando la paternidad se pone a prueba. No voy a prometerte que la recuperación es completa, ni que la justicia funciona como un reloj perfecto. Hay sombras que perduran y recuerdos que a veces reaparecen. Hubo momentos de regresión, noches con pesadillas, episodios de ansiedad escolar, días en que Gabriel volvía a ser desconfiado con algunas figuras adultas, pero también hubo logros resilientes. Mejorar su rendimiento en lectura, participar en un partido de fútbol, volver a dormir sin despertarse en medio de la noche.
Son hitos que marcan una tendencia de recuperación, no una cura definitiva. Aprendí a celebrar lo pequeño y a tener paciencia con lo que tarda en recomponerse. Una de las escenas que más me marcó fue la primera fiesta de cumpleaños que hicimos luego de la crisis. No fue una gran celebración, fue una merienda en el parque con la familia cercana, globos elegidos por él y un pastel con su personaje preferido. Lo vi soplar las velas con esa fuerza infantil que cree que todo se arregla con un deseo, y entonces supe que muchas cosas habían cambiado, no porque las heridas hubieran desaparecido, sino porque había aparecido algo nuevo. La esperanza práctica, esa que se construye cada día con hábitos, con consultas, con manos que sostienen. La relación con la madre quedó rota por obras evidentes. Ella entró en un proceso judicial y de evaluación que la alejó de la convivencia mientras se verificaban las condiciones para cualquier futura aproximación. No celebro el sufrimiento de nadie. No es ese el punto. Celebro, sí, que se activaron mecanismos para proteger a Gabriel y que la comunidad profesional actuó para que existieran medidas preventivas. La prioridad fue, y es, el bienestar del menor. Con el tiempo, la vida se fue organizando en nuevos ritmos. Desayunos compartidos sin prisa, salidas al parque sin mirar el reloj, cuentos reiterados hasta que la narrativa se vuelva rutina, y días en que la angustia se asoma y hay que manejarla con técnicas aprendidas en terapia. Empecé a anotar en un cuaderno las pequeñas victorias. La primera vez que dijo papá sin esa sombra en la voz. La primera vez que trajo un dibujo con amigos. La vez que me preguntó si podía invitar a un compañero a casa. Esos apuntes me sostuvieron en los momentos en que la incertidumbre volvía a golpear. Aprendí también a cuidar mi propia salud mental. Fui a terapia individual donde, con paciencia, fui desarmando la culpa que me anclaba. Hablar con un profesional me ayudó a convertir el remordimiento en acciones constructivas, comportamientos reales y sostenidos que reconstruyen la confianza. La terapia me dio herramientas para dormir mejor, para escuchar sin estallar, y para poner límites cuando era necesario. Hay una escena que conservo en la memoria con nitidez y que me sirve de brújula. Era una tarde de otoño, en la que Gabriel y yo estábamos en el parque. Había hojas en el suelo, y él jugaba a atrapar las hojas mientras yo lo miraba desde un banco. Llegó un momento en que se me acercó, se sentó en mis piernas y apoyó la cabeza en mi pecho. Cerré los ojos y sentí, por primera vez en muchos meses, la calma. No era una paz total, era una tregua. Sin embargo, en esa tregua había una certeza, que habíamos sobrevivido a la amenaza y que con cuidado, podíamos construir algo nuevo. Al compartir esta historia he descubierto que muchas personas reaccionan con incredulidad, con rabia o con deseo de ayudar. Es importante recordar que frente a una sospecha similar, el camino no es la exposición pública ni la justicia por mano propia. Busca asesoría profesional, habla con las autoridades correspondientes, procura el acompañamiento de servicios sociales y de profesionales de la salud mental. En mi caso, el uso de tecnología para documentar la situación fue una decisión que tomé con asesoría legal y que tuvo el objetivo de proteger a mi hijo. No voy a dar instrucciones técnicas ni a convertir esto en un manual. Solo quiero subrayar que, si te encuentras en una situación parecida, lo sensato es actuar con la guía de profesionales y con la prioridad de proteger al menor. También quiero hablar de la importancia de escuchar a los niños. Las señales pueden ser sutiles. Un cambio en la manera de dormir, cierto retraimiento, una renuencia a estar con alguien. No son pruebas concluyentes por sí solas, pero merecen atención. Pregunta con cariño, observa sin interrogar, y si algo te parece fuera de lugar, busca ayuda. A veces la valentía necesaria no es la de enfrentar con ira, sino la de pedir apoyo. En estos meses aprendimos a crear rituales que devuelven seguridad. El ritual de las noches, un recordatorio de que la casa es lugar seguro. El ritual del desayuno del domingo, tortitas que nos recuerdan que la alegría puede ser cotidiana. El ritual de la consulta, ir a ver a la doctora Renata y contar lo que sucedió.
Son pequeñas ceremonias que reconstruyen el tejido que se rompió. Gabriel empezó a tener, otra vez, sus propios mundos de juego. Le volvieron amigos, convocó a compañeros a jugar en casa y, sobre todo, volvió a construir confianza en mi presencia. Hay una lección que me acompaña y que quiero compartir con quienes estén escuchando. No minimices las señales. Las respuestas inmediatas no siempre son perfectas. A veces vamos tarde, a veces nos confundimos, pero la inacción es más peligrosa que un error en la intervención. Tomar una decisión, por imperfecta que sea, y activarse en red con profesionales es la forma más responsable de proteger. Con el avance del tiempo, el proceso judicial siguió su curso. Las audiencias fueron menos traumáticas de lo que imaginé porque, en el corazón del proceso, se puso a Gabriel como sujeto central. Los especialistas aportaron informes, la escuela dio su testimonio sobre su comportamiento, y el equipo interdisciplinario propuso medidas de seguimiento. La resolución final no fue absoluta. El sistema legal es complejo y muchas veces lento. Sin embargo, las medidas provisionales que se tomaron nos dieron el espacio necesario para trabajar la recuperación. Hoy, mirando hacia atrás, veo un trayecto hecho de días pequeños y decisiones difíciles. No me considero un héroe, simplemente hice lo que pude. Actué movido por el amor y la urgencia de proteger a mi hijo. Hubo temores, miedo a no ser creído, miedo a romper una familia, miedo a equivocarme. Pero también hubo certezas, la certeza de que un niño merece vivir en un entorno donde su voz no se apague, y donde sus pequeños actos de vida sean celebrados. Quiero que sepas algo más. La recuperación tiene matices. No desaparecen todos los temores de golpe. Hay días malos. Habrá aniversarios que reaviven recuerdos. Pero también hay progresos que cosechan una nueva tranquilidad. Desde que pudimos reorganizar la vida, Gabriel ha ido ganando en confianza y estabilidad. Lo veo en las mañanas en que se levanta contento, en las tardes en que juega sin interrupciones, y en las noches en que, por fin, su respiración es constante y sosegada. Termino esta historia con una imagen que me da fuerzas. Una tarde de domingo en la que fuimos al parque con Claudio y Marcia. Gabriel corrió entre los juegos, escaló con decisión, y se lanzó en el tobogán con una risa que me atravesó el pecho. Me senté en un banco, lo observé, y entendí que la vida continúa. No es una restauración perfecta del pasado. Es la creación de un presente distinto, más consciente, más atento. Puse mi mano en su cabeza, como lo hice miles de veces antes, y esta vez no sentí el temblor del miedo, sino la firmeza de la compañía. Si esta historia te ha tocado, en la descripción del vídeo encontrarás recursos, líneas de ayuda, organizaciones de apoyo a menores y números de emergencia. Comparto esos contactos no porque tenga todas las respuestas, sino porque sé que en muchos casos la diferencia entre la inacción y la intervención es una llamada. Si conoces un caso, busca ayuda profesional. Si eres padre o madre, observa con cariño. Si eres testigo, no te calles. Gracias por escuchar. Si crees que esta historia puede ayudar a otra persona, compártela con discreción y responsabilidad. Si quieres seguir escuchando relatos en los que se exploran la protección y la recuperación, suscríbete al canal. No prometo finales perfectos, pero sí historias reales sobre cómo, aún en medio del dolor, se puede edificar algo nuevo.